La Torá nos habla claramente que Hashem creó animales gigantescos. La Torá nos habla de gigantes que existieron. Los menciona todo el tiempo. En Bereshit está lleno de gigantes. Lleno significa no que había millones de gigantes, pero los había. En la época de Abraham Avinu había gigantes, ¿sí? Y vivían en Hebrón, se sabe que vivían parejas de gigantes. Sus nombres aparecen. Eso significa que aparentemente no eran muchos, sino que eran algunos gigantes que ahí vivían. Cuando David va a luchar contra los filisteos, se va a enfrentar con un gigante. Así es mencionado, Goliat como un gigante, ¿sí? La Torá nos dice que cuando los espías fueron a la tierra de Israel y recogieron del fruto de la tierra, trajeron un racimo de uvas que había que cargarlo entre un montón de personas. Bueno, si en Israel hay gigantes, parece que también había frutos gigantes, porque definitivamente hacía falta alimentar. O sea, un racimito de uvas de los nuestros, pobre gigante, se lo come como una aceituna. Entonces necesitaba un racimote de uvas para comer. La Torá nos hace mención de cosas gigantescas, ¿sí? Entonces, definitivamente, el hecho de que aparezcan fósiles no dice nada. Solo que quizás el fósil que me están diciendo que tiene 7.000 millones de años, en realidad tiene 4.000 años. Y ahí está el error. Y ahí puede ser que esté el error. ¿En qué momento en la Torá existían los dinosaurios? Y de los dinosaurios, ¿cómo hacían para vivir los humanos? Mira, con los dinosaurios? la Torá no habla de dinosaurios. La Torá menciona en la creación, cuando Hashem hace los peces y las aves, ahí dice que también creó Hataninim Agdolim, las grandes bestias del mar, los grandes animales marítimos. De pronto menciona eso, Taninim Agdolim. Si tú revisas toda la Torá, no vas a encontrar un hatul. No hay un gato en toda la Torá. ¿Eso qué significa? ¿Que no había gatos? No, estoy preguntando. No, te estoy contestando. Estoy dándote un ejemplo. Okay. La Torá no es un libro de zoología, ni de biología, ni de anatomía. Es un libro que va mucho más allá de eso y que de pronto nos trae datos de los cuales podemos desprender mucho conocimiento. Pero de pronto hay otros datos que no da. El gato era muy importante en Egipto. ¿Cómo puede ser que vivimos en Egipto tantos años y fuimos esclavos en Egipto y la Torá no hable del gato? Ahora, yo puedo sacar de ahí la conclusión: en la época de la Torá no había gatos porque la Torá no lo menciona. ¡No! Simplemente no lo mencionó. ¿Sí? Simplemente no lo menciona. Entonces, en la Torá aparece que cuando el pueblo de Israel salió, no hubo ningún perro que ladró. Ah, había perros, pero gatos no. ¡No! ¿Sí me entienden? O sea, yo encuentro este texto y de ahí empiezo a sacar conclusiones. ¡Cuidado! El hecho de que la Torá no mencione un gato no significa que el gato no existía. El hecho de que la Torá no hable de la convivencia de dinosaurios con seres humanos no significa que no hayan convivido. Yo estoy preguntando cuándo fue. Simplemente la Torá no lo menciona. No lo menciona. Habla de gigantes humanos. Habla de gigantes humanos, además de estas bestias de los Taninim, que está mencionado en Bereshit Perekalev. Luego solamente va a hablar de gigantes humanos y de frutos gigantes. No va a hablar de animales gigantes. ¿Cómo coexistían los dinosaurios y Y puede ser. ¿Y en qué momento? Y no sabemos. No sabemos. Sí, claro. Pero no es que te parezca medio raro. La pregunta es cómo aparecen arqueológicamente en los mismos estratos de la Tierra huesos humanos y huesos de dinosaurios. Esa es la pregunta. No lo que dice el rabino ni lo que dice la Torá. ¿Cómo puede ser que haciendo una excavación y siguiendo los lineamientos de una excavación arqueológica, antropológica, de pronto me aparecen huesos humanos en el mismo nivel que de dinosaurios? Ese es el tema. ¿Saben lo que pasa? Cuando nosotros estudiamos, muchas veces lo que me enseñaron, así es. Lo que leí, así es. Lo que vi. ¿Sí? Lo que vi, lo que me dijeron. Es muy difícil cuando de pronto alguien empieza a decir: ¡Ey! Está todo mal. ¿Cómo va a estar todo mal si siempre aprendimos así? Está mal. ¿Saben lo que fue para la humanidad entender que el planeta Tierra era redondo y no plano? Nosotros no lo imaginamos, pero fue un shock para la gente y un shock para todos. O sea, de pronto el planeta que siempre fue plano en la imaginación popular, de pronto se convirtió en una bola.
No solamente se convirtió en una bola, sino una bola que flota en el espacio. Una bola que está todo el tiempo girando alrededor del Sol y no es el Sol el que gira alrededor nuestro. Son ideas que revolucionaron pero enloquecieron a la gente. Lo mismo nos pasa ahora. Y va a pasar en cada generación. El gran tema es tener el valor de poder decir, aquí hubo un error. Cuando a Newton le cayó su manzanita en la cabeza, según cuenta ahí el Midrash newtiano, y en base a eso descubre la ley de la gravedad, ¿qué es lo que hizo Newton? Cuando le sucedió eso, empezó a estudiar el tema, y empezó a darse cuenta que los objetos caen, y empieza entonces a elaborar una teoría diciendo, tiene que haber seguramente alguna fuerza de atracción que provoca que los cuerpos en el planeta Tierra caigan. Hizo sus análisis, sus cuentas, su lógica, etcétera, etcétera, y comprobó su teoría. Y por lo tanto, nosotros la conocemos como la ley de Newton, ¿sí? Y no hay en el mundo una manzana que caiga del árbol y vuele, o se vaya para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una ley. Pero de pronto, en las excavaciones arqueológicas, aparecen restos. Y se sabe que a medida que avanzo y profundizo en la Tierra, me voy más al pasado, ¿sí? A medida que voy capas geológicas más abajo, voy al pasado. ¿Cómo se explica que en una excavación aparecen huesos de dinosaurios y más abajo huesos humanos? ¿Cómo se explica? Según la teoría de la evolución. No hay explicación. No hay explicación, ¿verdad? Sí, déjame terminar la idea. De pronto aparecen esta situación no en un lugar, sino en cientos de lugares donde hay excavaciones. En otros lugares aparecieron restos humanos junto con los restos de dinosaurios, mezclados. Siempre tenemos la idea, porque así nos han enseñado, que cuando el hombre aparece en la Tierra, los dinosaurios ya desaparecieron. Según excavaciones en el mundo, parecería que no es así. ¿Cómo lo embono? ¿Qué hacen los científicos? Entonces hay arqueólogos que se resisten tanto a decir qué está pasando acá. No puede ser que la teoría esté mal, que empiezan a pensar en otras nuevas teorías. Y entre otras nuevas teorías es, quizás hubo un movimiento geológico en esta zona, tipo terremoto, tipo movimiento de las placas, que provocó que las capas de abajo se subieran, las de arriba se bajaran, y por lo tanto se dio vuelta al cuadro que vemos hoy. Y de esa manera acomodan la realidad a la teoría. Hay otros que son más valientes y están diciendo, señores, la teoría está mal. Y así como alguien se levantó hace apenas unos siglos atrás a decir, ¿saben qué? No es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, es la Tierra la que está yendo alrededor del Sol. Y le costó cárcel, vida, salud, ¿sí? Y la risa de todo el mundo, ¿sí? Pobres Copérnicos y Galileo cuando largaban estas ideas. Pues para el mundo, que durante toda su historia le habían dicho otra cosa, cambiar esto era muy difícil. Y no era solamente cambiar el lugar de la Tierra y el Sol, quién está alrededor de quién. El pensar que el Sol gira alrededor de la Tierra significaba que todo gira alrededor mío, alrededor del hombre, que el hombre es el centro del mundo. Cuando de pronto es la Tierra la que gira alrededor del Sol, el hombre deja de ser el centro del mundo. A nivel social, cambia la perspectiva. O sea, no es solamente algo científico, astronómico, es una percepción. Si yo hoy, cuando me termino de comer el pollito rico en mi casa, agarro un huesito y lo pongo a hervir durante, voy a decir un número, 40 días, y luego saco ese huesito y lo llevo a un laboratorio para que le hagan la prueba del carbono 14 y me digan cuánto tiempo tiene ese huesito, es muy posible que me digan que el huesito tiene millones de años. ¿Por qué? Porque al haber expuesto a ese huesito, a la presión, al hervor, durante tanto tiempo, cambié totalmente la cantidad de carbono 14 que tiene.
La prueba del carbono 14 es cuánto carbono 14 sigue sacando un objeto a lo largo del tiempo. Un objeto actual, yo no conozco tanto de química, pero digamos que un objeto actual emana 100 carbono 14, digamos, estoy dando una cifra. Uno que tiene 1000 años saca 90. Uno que tiene, ¿sí? Entonces en base a eso hago simplemente una proporción, un análisis y digo, este objeto, en base a la prueba del carbono 14, tiene tantos años. Yo puedo modificar eso. Y si mi Torá, por ejemplo, habla que hubo un episodio llamado Mabul, un diluvio, que provocó un cataclismo brutal, y no fue solamente agua, sino que fueron las aguas inferiores y superiores, mezcladas con lava, mezcladas con calor y con fuego. Todos aquellos huesos que estaban en aquella época sufrieron el Mabul. Y entonces quizás los huesos de los antepasados de Noaj ahora se encuentran y alguien dice, este hueso tiene 7.000 millones de años, cuando en realidad Noaj vivió hace muchísimo menos y sus antepasados mucho menos. Entonces puede haber errores en las pruebas que se están haciendo, no solamente que puede haber errores, se sabe que hay errores. A veces cuando uno escucha este tipo de comentarios, puede decir, la verdad, dijo el rabino, habló el rabino, no le creo nada. ¿Por qué? Porque no es cierto, porque yo estudio en otros lados y me muestran otras cosas, y me meto en Historical Channel y leo, no sé, la revista de ciencia, y dicen otras cosas. Hay que leer mucho. Y hay que incluso leer mucho de la literatura científica. Y no solamente la historia oficial de la humanidad. Y van a encontrar que grandes historiadores ya están diciendo la cronología de la humanidad está equivocada. Hay que hacer correcciones. Es muy posible que en unos años, quizás ni lo veamos nosotros, puede ser que tarde esto 400 años más hasta que la humanidad dé el paso y diga, señores, la teoría, ya tírenla y arranquemos. Es muy difícil cambiar de opinión. Estudiamos porque me lo dijo la morá, es verdad. Como lo vi en el museo, es verdad. Como me lo dijo el profesor de la universidad, es verdad. Como me lo dijo el rabino, es un midrash. Así pasa. Si lo dijo el rabino, es lo que dicen los rabinos. Yo las invito no solamente a escuchar a los rabinos, lean, métanse a buscar, van a ver cuántas críticas hay a la teoría de Darwin, no provenientes de Yehudim ni Rabanim. Cuántas críticas hay a la cronología de la historia de la humanidad, no de parte nuestra, de la humanidad. Es posible que en unos años todos los museos tengan que cambiar la cronología de la humanidad. Y no solamente los museos, las enciclopedias, todo se tenga que cambiar. ¿Es posible? No, es seguro que lo tengan que cambiar. Teniendo de parte del pueblo de Israel, que estuvimos en Har Sinai, ahí, y que la historia del pueblo de Israel no se interrumpió nunca, y cada uno transmitió de generación en generación, de padre a hijo, partimos de una información valedera. Y cuando siguen pasando los siglos, y vamos viendo cómo la Torá dice cosas que recién hoy la humanidad está descubriendo, y cómo en la Gemara hay información que recién hoy la ciencia, la medicina descubre, dice, bueno, parece que sabíamos y que teníamos una información de primera mano. El gran tema es que muchas veces demeritamos lo nuestro. ¿Sí? Si es nuestro, así, eso nos pasa. ¿Sí? Y más si estuvimos en el mundo secular, estuvimos en el mundo universal de la cultura general. Entonces de pronto, dentro de la cultura general, la cultura judía la dejamos en un rincón así muy... Pero somos el pueblo que estuvo siempre. Mientras los otros de pronto aparecen y hablan. Entonces aparece un pueblo y hace la historia de pueblos con los cuales nunca vivió. Nosotros sí estuvimos con los persas. Yo te puedo decir cuándo gobernaron los persas, pero de pronto vienen los mexicanos, hacen la historia de la humanidad. Y dicen, bueno, según mis cálculos los persas estuvieron en esta época. Bueno, está bien. ¿Sí me entiendes? Entonces en ese sentido sí, confiamos mucho más en la validez nuestra que en la de la humanidad. Y la humanidad constantemente está corrigiendo. Porque la realidad es que están corrigiendo. Lean, métanse a investigar, van a encontrar cuánta contradicción hay.